Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 1, versículo 29, especialmente hoy queremos hablar. Recordemos que estamos en esta sección que del Evangelio de San Juan le llamamos Libro de las Señales. Y las señales que revelan a Jesús a los hombres. Señales que revelan a Jesús. Maba Peñan de Yara. Pero peana, ñamoñe punú, en esta revelación para nosotros, ¿verdad? O sea, para la humanidad, para los hombres, comienza este primer testimonio de San Juan Bautista. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando enviaron los judíos de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Entonces, oíbete indagación, allá voy cuase lo mitad más vagina, con la Mesías, le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Volvieron a preguntarle entonces, ¿quién eres tú? Queridos amigos, ya hemos visto un poco el aspecto del contexto histórico. Hay comunidades, es decir, que tienen una fuerza muy grande, como era la comunidad de Juan el Bautista en ese siglo también, que incluso sus seguidores pensaban que él era el Mesías, ¿verdad? Y entonces de aquí, la comunidad cristiana, después de reflexionar y entender que hay muchos todavía que están por ese camino, tal vez, no sé si podemos decir tortuoso, pero lo que quiere hacer la comunidad cristiana, como es católica, por eso es el nombre católico, lo que quiere es unir las fuerzas. Eso quiere decir la catolicidad. Católico que os dice entonces la universalidad. Ya es camba esa pañande y catú ayepa la yaguataoñón 10. El aspecto de la secta y del protestantismo. El protestante es aquel que justamente disgrega, separa. Entonces, a ver, hoy peisha, o sea, de ahí vienen los conceptos. Nosotros tenemos que también tener los conceptos bien claros, porque el andar yarecoy no la concepto claro, yande entonces yaja con árabe. Y después, evidentemente, que cuando hipotaba y oye, yo voy me va a parecer la protestante, me va a parecer la secta, sectaria. Entonces, oye, acá, nosotros, ese es cristiano, ya. Pego la base fundamental, ¿verdad? Pero dentro del cristianismo hay que poner el cristiano católico, porque la universalidad es uno de los elementos de la revelación, pero que tiene la profundidad y es lo necesario y lo esencial como característica justamente para ser seguidor de Jesucristo. O si no, coño, andas de cristiano, ¿entiendes? Nada de cristiano. El que está en una secta, ese no es cristiano porque es sectario. Jesús no es sectario. Por otra parte, cuando uno está
simplemente lanzando contra la vida, el aborto, por ejemplo. Hay algunos pro-abortos ahí. A ver, hay cuestión de pro-aborto o lo que sea. Aquí es la cuestión de la vida, ¿entiendes? Y el elemento esencial y fundamental de la defensa del Evangelio, de la propuesta de Jesucristo, es justamente la defensa de la vida. No sé si nos explicamos taico ñañi chino vela y que todo la ñaño entiende. Pero hay ciertas cosas o un feminismo exacerbado, ¿verdad? Entonces donde se insiste mucho, pero ya se pasa la raya ya hay gente. Entonces, o un machismo también, ¿verdad? Exacerbado, es la misma cosa. Todo lo que va contra la dignidad de la persona, en síntesis, contra la misma vida, porque eso significa vida, queridos hermanos. Peñandere Cobeco, ojo, mucho más allá de un simple respirar. Son los valores, los principios que nos dan vida, que nos hacen vivir auténticamente estas propuestas del Señor. Ahora nosotros estamos, queridos amigos, en este contexto bíblico, que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Bella y que me diga tú, Vejina, estamos en el versículo 29 y el contexto bíblico es después de ubicar el escenario en Betania, más allá del Jordán, el evangelista ahora lo que hace es presentar este momento del testimonio de Juan. El día siguiente, ¿verdad? Esto quiere decir aquí en griego, te epaurio, marca una progresión narrativa hacia la manifestación de Jesús al día siguiente, es decir, upearire, ¿entiendes? Pero quiere decir la de upearire, de la original la upearire, quiere decir que remoimanacuy las bases anteriores. Ambas es las bases anteriores y fue el testimonio de Juan el Bautista, pero ante estos sacerdotes levitas que fueron enviados de Jerusalén, hoy cuajanguajicuaimaba peñan de Yara. Upearire, segunda parte, entonces aquí vamos a entrar en este segundo testimonio. Y marca ya una progresión, progresión. Upeago dice que nosotros vamos a ir desarrollando poco a poco la idea y dentro de esta narrativa en la que vamos a ir manifestando, es decir, conociendo más a Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado.
predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando te sientas deprimido al borde del abismo, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí. Y cuando la tristeza invada a tu corazón, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz y hoy viviendo en ti. Cuando el dolor quiera meterse a golpes en tu vida, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí.
corazón no quepa la alegría. Mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, y hoy viviendo en ti, para ser tu salvación, para ser tu luz, tu paz, la fuerza del alma cuando quieras callar. Quien te guía tras el sol, quien escribe en tu renglón, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, oh, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz. Y hoy viviendo en ti. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Pepe Ñandeña y Meñaína lleva. Y hoy, de una manera especial, estamos subrayando el versículo 29. Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos amigos, aquí estamos en un segundo testimonio, decíamos, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Eso se dice Se Elohim, Se Ha Elohim. Esta confesión conecta directamente con Isaías capítulo 53. Se dan cuenta que hay siempre una relectura, es decir, un poner al día las profecías. Coabe Yande ya se imagina que Jesús es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. El capítulo 53 de Isaías nos está hablando del siervo doliente. Y de ahí que viene este cordero manso, ¿verdad?, que es llevado al matadero. Y luego también está en conexión directamente con el Éxodo capítulo 12, que nos habla de la Pascua. Pepe Guapita Pepe como comunidad van a compartir y van a comer, ¿qué cosa? El cordero. ¿Entienden? Porque Éxodo 12 nos está hablando de esta realidad. Y Juan lo que está haciendo es volver a releer todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. En bandeja, de San Juan. Ahora, este verbo que quita,
porque que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jo, Airon, Jo, Airon. Entonces, Jo, Airon. Baelape, Jo, Airon. Denota una acción continua. Cristo no solo quita una vez el pecado del mundo, sino que carga y renueva continuamente y perpetuamente el pecado de la humanidad. Jo, entonces, Airon. Jo, Airon. Queridos amigos, esto también siempre en una lengua es importante conocer, ¿verdad? Este lenguaje apetume, ¿verdad? Yo recuerdo cuando enseñaba en Jerusalén, venían muchos alumnos míos de todas partes del mundo, ¿verdad? Un de la chino, un de la africano, un de la europeo, un de todas partes, americano, de todas partes. Bueno, es interesante porque si usted va a aprovechar a esa caja. Antes yo recuerdo que es muy importante la cuestión lingüística, o sea, ellos recuerdan, a escribir, bizarrón, a explicar, a traducir, a palabra por palabra, al estilo protestante y de forma literal. Y ustedes saben, queridos amigos, que justamente cuando hablamos de ese aspecto literal, nunca nos imaginé al verdadero sentido Ñande con la yaero, ñande ya coti por endo y que yo iba cuando entendemos ahí hoy, ñañi ere y coñande la visa, o sirpa, ese. Todas estas cosas decimos, la ñande ya esa expresión, por eso que hay que conocer, bueno, puede traducir directamente sobre el lomo del pato agua, porque usted nene entende, ñande y cuál va a la isea. Da ahí la traducción directamente. A la protestante, a la secta, a la no entendese. Porque está escrito, la siempre, porque está escrito, porque está no. Pero expresión, anden entender a lenguajeana, peña pues tu humela y cuajan, guamba, la iseande, inamba, la homombe useande. ¿Entienden, queridos amigos? Aquí entonces cuando el griego, jo airón, denota acción continua, porque estamos en una lengua diferente. Y entonces quiere decir, este es el Cordero, después va a continuar, ¿verdad? De Dios, que quita el pecado, que quita. Es decir, es una acción continua, que está en acción permanente. Ubea dice, pasado veo pitama listo, mira qué interesante, me metí recuerdo. Ya no es que te foto lo no. Sino que es una acción continua, peña de yara con ahí te vea, lleva ya de putigomo a sayan de pei, poica toda guaya la ñase. Y después, queridos amigos, el contexto histórico también es importante, ¿verdad? Porque en este siglo I estamos bajo el dominio romano y había una expectativa mesiánica pero impresionante. Y había estas imágenes, las imágenes del rey David, las imágenes del profeta, del liberador político, todas estas son imágenes muy importantes que se utilizaban en ese momento. Y entonces llamar a Jesús Cordero introduce una visión radicalmente distinta, queridos amigos. Porque entero de ahí la Mesías uta uta con la espada, uta con la flecha, uta con lo que sea caballo. También hay un libro muy lindo de un estudio, caballo versus burro, ¿entienden? El caballo versus, o la guerra del caballo contra el burro, ¿entienden? Porque Jesús va a entrar sobre un burrito. Y decir que es la humildad es una visión totalmente diferente. En ese siglo ellos estaban pensando liberarse. Entonces el Mesías que tiene que venir tiene que ser un Mesías como David. Un boi para la gente, un boscapupaña acá en escuela, ahí. Es una radicalidad, queridos amigos, distinta. Y entonces aquí se nos presenta el Cordero Pascual, el Pesaj, que es un pasaje, pero esa liberación va a ser totalmente diferente y totalmente distinta. Y más aún, queridos amigos, esta es una liberación que se presenta siempre ¿dónde? En el templo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Estas son las mejores 15 frases del Santo Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina fue un fraile capuchino que es recordado no solo por los estigmas que recibió de Cristo, sino también por sus innumerables enseñanzas espirituales. Con motivo de su fiesta, el 23 de septiembre, National Catholic Register compartió las siguientes 15 frases emblemáticas del Padre Pío. 1. La sociedad de hoy no reza. Por eso se está desmoronando. 2. La oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. 3. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Nuestro Señor misericordioso escuchará tu oración. 4. Sería más fácil para el mundo existir sin el sol que sin la Santa Misa. 5. 1000 años de disfrutar de la gloria humana no valen ni una hora en dulce comunión con Jesús en el Santísimo Sacramento. 6. En la vida espiritual, el que no avanza retrocede. Sucede como un barco que siempre debe seguir adelante. Si se detiene, el viento lo devolverá. 7. Debes hablar a Jesús también con el corazón, además de los labios. De hecho, en ciertos casos, debes hablar con Él solo con el corazón. 8. Siempre debemos tener coraje, y si nos llega alguna languidez espiritual, corramos a los pies de Jesús en el Santísimo Sacramento y ubiquémonos en medio de los perfumes celestiales, y sin duda recuperaremos nuestra fuerza. 9. ¿Hace algún tiempo que no amas al Señor? ¿No lo amas ahora? ¿No anhelas amarlo para siempre? Por lo tanto, no temas, aun admitiendo que has cometido todos los pecados de este mundo. Jesús te repite, muchos pecados te son perdonados, porque has amado mucho. 10. No te preocupes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola cosa es necesaria, elevar tu espíritu y amar a Dios. 11. Donde no hay obediencia, no hay virtud, no hay bondad ni amor, y donde no hay amor, no hay Dios. Sin Dios no podemos alcanzar el cielo. Estas virtudes forman una escalera. Si falta un paso, nos caemos. 12. Los mejores medios para protegerte de la tentación son los siguientes. Cuida tus sentidos para salvarlos de la tentación peligrosa. Evita la vanidad. No dejes que tu corazón se exalte. Convéncete del mal de la complacencia. Huye del odio. Reza cuando sea posible. Si el alma supiera el mérito que uno adquiere en las tentaciones sufridas en la paciencia y conquistando, estaría tentado a decir, Señor, envíame tentaciones. 13. Es necesario proteger todos tus sentidos, especialmente tus ojos. Son los medios por los cuales toda la fascinación y el encanto de la belleza y la voluptuosidad entran en el corazón, cuando la moda, como en nuestro tiempo, es hacia la provocación y expone lo que antes era incorrecto pensar. Se debe tener precaución y autocontrol. Siempre que sea necesario, debes mirar sin ver y ver sin pensarlo. 14. Debe recordar que tienes en el cielo no solo un padre, sino también una madre. Entonces recurramos a María. Ella es toda dulzura, misericordia, bondad y amor para nosotros, porque es nuestra madre. 15. El amor y el miedo deben ir unidos. El miedo sin amor se convierte en cobardía. El amor sin miedo se convierte en presunción. Cuando hay amor sin miedo,
El amor corre sin prudencia y sin restricción, sin preocuparse por dónde va. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Todas mis ansiedades y lo que me preocupa, hoy mis miedos y temores, lo que cargo de culpa, dejo hoy a tus pies, que me sanes con tu poder. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 1 de San Juan Ñamañepunujina y hoy en esta segunda parte del testimonio de Juan el Bautista. Y aquí se nos presenta, decimos, con la imagen del Airón, ya es Inaguria, lleva. ¿Y qué quiere decir ese cordero? Totalmente diferente de lo que ellos estaban pensando en ese momento, es lo que se está escribiendo aquí. Pero utilizando también una imagen de la profecía de Isaías. Ahí los inventantes y esta imagen del Cordero de Dios. Sino que el Cordero de Dios en el Pesaj, que se ofrece totalmente por la liberación, el pasaje. Peñan de peágina, peñan de esclavitud. Entonces todas estas imágenes nos tienen que llevar y nos tienen que ayudar, queridos amigos, a entender. Desde una cultura y desde una antropología bien humana, la cultura semítica del Cordero era un símbolo de inocencia y vulnerabilidad. Pero por aquí. Inocencia y vulnerabilidad. Inocentes y vulnerables. Entonces la isoberio y teía, la oñe enriquecea ilícitamente, la y plata pero porque omondá que esto que aquello, y después son detentores del poder, pero miles y millones de dólares, queridos amigos. Y después, con ese poder, hacemos justamente las injusticias. Compramos a los jueces, compramos a los parlamentos, compramos lo que queremos comprar, queridos amigos. Ante estas situaciones es justamente que se nos presentan, ¿verdad? Porque esta es nuestra hoja de ruta. Si nosotros queremos la construcción del reino de Dios, la ñandé ya en la cristianoja, a la ñandé ya proponación las cosas, y bueno, allá pueden ya calcular allá mañana, porque nuestra condición, aquí se nos presenta una condición simbólica, ¿verdad?, de inocencia y vulnerabilidad por una parte. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Ahora, el sacrificio de animales también tenía aquí una función antropológica muy importante. Restaurar el equilibrio entre la comunidad y Dios. El sacrificio, el holocausto como tal, era un símbolo, son ritos, queridos amigos, pero que a nosotros nos introduce para que entremos en este camino que justamente nos lleva a una purificación y nos lleva a una reconciliación. Por lo tanto, cuando estamos aplicando, ¿verdad?, este cordero, este holocausto, que se ofrece, la sangre del cordero, y se le aplica a Jesús, se está expresando en el famoso Teshuvá. El Teshuvá en hebreo quiere decir la conversión, quiere decir la renovación, quiere decir la vuelta, el retorno a Dios, una vuelta definitiva de toda la humanidad. Aupea entonces enseñan en el aspecto antropológico bien humano. Dicatuñan de entonces la yacuarucana ya lleva, o sea que otro lado ya piña y nada ya poina peña de yara y botada. Y entonces es un retorno, es una dice la conversión. En hebreo es muy interesante porque te habla con la palabra siempre el teshuvá, ¿verdad?, que quiere decir conversión y retorno. Sin embargo, también la palabra y el verbo que utiliza el shub, ¿verdad?, teshuvá, shub. Entonces el shub, que quiere decir un es llevarle a la vuelta de la gente. Es llevarle a la vuelta. O sea, es volver sobre los mismos pasos por donde nosotros hemos caminado y estamos caminando hacia un encuentro central de la presencia de Dios. ¿Se entiende? La centralidad de Jesucristo, la centralidad de Dios. Por lo tanto, la antropología del sacrificio encuentra en Cristo su plenitud. Ya no se trata de un ritual externo, sino de la entrega personal del Hijo de Dios. Queridos amigos, aquí también tenemos palabras claves, por ejemplo, que dijimos el Cordero, el Se,
¿verdad? Se dice cordero, en hebreo. Y se utiliza tanto en el libro del Éxodo, habíamos dicho, capítulo 12, el cordero pascual, representa esa inocencia y representa también la sustitución vicaria. Entonces, veo esa caseña de que el cordero ahora está sustituyendo a la figura esencial y fundamental de aquel que se va a entregar como holocausto y como víctima de propiciación, ya añade. Víctima de propiciación, como holocausto. Pero aquí el o sea, el cordero, está representando esta sustitución vicaria. En Isaías 53, el es figura del siervo doliente. Es decir, este siervo que sufre, por eso el doliente, está representando también y aludiendo a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en Jesús. Jesús es el que sustituye, libera y da sentido a nuestra verdadera paz. La traducción griega, el amnos, porque añelo, bueno, eso ya será en latín después, pero agnos o amnos del griego, eso nos remite también al Cordero expiatorio del Levítico, reforzando ese carácter litúrgico y redentor. Bueno, queridos amigos, es tan importante la imagen, ¿verdad?, que entendamos en el sentido de la inocencia, en el sentido de la redención, en el sentido también de la sustitución. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta.
Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios, de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 29. Nos dice este versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Upea la Ñande estudio este día, guajina. A ver, hay otra palabra clave que es la palabra jetá, justamente, o jatá, o también jeté, ¿verdad? O directamente el het. Esto quiere decir pecado. Hebreo veñañemon que está en yo que Biblia ve. Se lleva. Errar el blanco quiere decir. Errar el blanco. Oreja A lleva, tiro al blanco, me llama a cuadrado, me gusta y yo tu share lleva. Pe puntito, y me ve nombre, pum, 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 3, 4, 5 anillos fuera del centro. Moto balareña, pisejina, mo balareña. Errar el blanco, errar el blanco. Y ese es el pecado. El pecado es hacer un camino equivocado, un camino que nos lleva fuera del centro. Vea que de detalle con la de expresión fuera, llevan a ese bañan de ya, llevan a ese bala ya y cuavejina, añaño entender. Pero aquí es cerrar el blanco, es desviarnos, ir por un camino tortuoso. Vengo la pecado, vengo la hatá, ¿verdad? O het. El verbo hatá implica desviarse del camino justo, implica equivocarse. En este versículo 29, el pecado es singular, porque es el pecado del mundo, se refiere al pecado del mundo. Ten amartían tu cosmo. Ten amartían tu cosmo. No alude, queridos amigos, a unas faltas individuales aisladas, sino que a esa condición universal de ruptura con Dios. Y ande yo sé yo que la de pecado principal es una ruptura como sociedad con respecto a Dios. Esta es la verdadera equivocación o el camino errado verdadero. Aupea la se repetille lleva, vea la famoso de Cuarucanere. Es una condición, queridos amigos, universal. Comienza uno y eso es como el aceite que se va propagando enseguida. La llama corrupción. La corrupción es así. Por eso es que cuando en la tentación se presenta en el versículo 6 del Génesis capítulo 3, dice, miró del fruto prohibido, porque la serpiente le dijo, vea y vas a ser como Dios. Ahora la y pone tereija, hija, ya. Apeando la pecado, si yo que bueno. La seguro donde habe entonces allí que está la corrupción, allí que está la licitación, fuera, etcétera.
Haña coimeata, a veces haña coimeata, amo. A la coima, indica tu mo, ya por ninguna clase de licitación, etcétera, etcétera. Upeaco dice Ina que esa es la condición que se ha impregnado dentro de la vida del hombre. Chico me tuve a aprender ahí por cuestión de diabetes, pemba así, pemba diabetes. Ellos dicen la médico, de por ello va a ver la va así, no existe la enfermedad, no existimos en la enfermedad, ahí está. Lo que existen son los enfermos. Porque en de y catupe pojame etan de la de diabetes o pointeine. Apea entonces un buen jipaitejan de mantener de una manera. Otro ve ni no mo creen llueve pe pojame. Areca otro. No existe la enfermedad, sino que el enfermo, el cuerpo que reacciona ante ciertas situaciones. Ahí está, queridos hermanos, la cuestión del pecado. No existe simplemente el pecado. A la gente que opera la bomba eguazú, a la pecado, el diablo, el demonio, que es Satanás. Vean, hombre. Ese es el pecado entonces. El pecado quiere decir que existe el pecador. Ñandengo se yo recuerda la Yagüerúa. A esta en la no entender, ya teniendo no entenderse ella. Porque se quieren lavar las manos. Es muy fácil atribuirle. Ha llegado una vez al pobre demonio a ese. Ya atribuirle. No, porque el demonio hizo esto. No, porque el demonio. Es que tú lo llevas, la demonio lo llevaba. Andengo la demonio. Y porque justamente la palabra daimón, ya entendés algo con la palabra con daimón con griego, dice, o sea, de jehui, algo dice la daimón. Griego veñañemón que está ahí. Daimón es tu ira, tu enojo. Amoy, o sea, hane acá y hane corazón. Él es ya la otra, porque de la demonio y nada, dende y cosa la demonio y llamo. Harembo ya se ve otro allí al mismo tiempo. Así que, queridos hermanos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Aquí cuando te está diciendo, este es verdaderamente el Cordero de Dios, que asumir. En Negoña asumía. Todo lo que se asume se puede redimir. Es de uno de los grandes santos de la iglesia. Upea dice, asumir quiere decir, ella cuá, se ayapo aina, pese ayapo apeana y pona, upea dice, se amondaina, apere yapo aina, dere y cuá pona, asumís que sos un ladrón. Y por lo tanto, queridos amigos, primera enseñanza, Cristo como sacrificio pascual, ¿verdad? Es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Un segundo elemento es la universalidad, peañandeña entender la universalidad de la salvación. Peando puitañande en guarante en una forma personal, sino que esto es para la comunidad. En la medida en que ñandeña es bueno, ciertamente que la ñandena está ñanderoga pumia hoy coponambata porque ñandeña en bojasa, esa salvación que es universal. Y después, queridos amigos, no nos olvidemos que esta salvación es continua, es progresiva. Yandeco angañañe pia peame catupe ya puña y cuan ena de la pichacuera. Pero atención, porque hay una gran paradoja de la fuerza en la debilidad, el poder de Dios que se demuestra en qué cosa, en la entrega. La entrega es la paradoja para que podamos vencer todo mal. Y testimoniamos, queridos amigos, en público. Esta es la última enseñanza. Ya que llegan para testimoniar en público y decir lo que Dios nos ha regalado para hacer un buen camino. Me despido de ustedes, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.